Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Continuamos con la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta, en esta oportunidad el capítulo 4, verso 5. El apóstol dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En este verso 5, Pablo continúa con el tema de la responsabilidad de los siervos y administradores de los misterios de Dios. Una responsabilidad examinada finalmente delante del Señor. Pablo ha considerado el imperfecto examen de los corintios, el sincero pero falible examen de su propia conciencia, y ahora finalmente el perfecto examen del Señor en el tribunal de Cristo en su venida. Pablo dice: no juzguéis nada antes de tiempo. La palabra juzgar aquí apunta hacia una sentencia judicial y no sólo a un crítico examen de otros. El ocuparse equivocadamente en la crítica o en el examen con criterios humanos sobre el servicio de fieles hermanos puede llevarnos al peligroso error de emitir verdaderas sentencias judiciales, verdaderos juicios sobre comportamiento en el servicio de estos hermanos. No debemos juzgar antes de tiempo el servicio de otros, ni emitir declaraciones de culpabilidad sobre otros hermanos, porque está el serio peligro de dañar la reputación de tales siervos de Dios. Dios nos libre de tal práctica, de pretender adentrarnos en las motivaciones de otros, en la vida de otros, en la vida de servicio de otros, y ponernos en el banquillo del juez. Cuando venga el Señor, nos enseña Pablo, Él no nos juzgará según los pobres criterios humanos, que no son capaces de tener a la mano todos los antecedentes y que no tienen la omnisciencia del Señor para conocer las verdaderas motivaciones de cada cristiano. Él juzgará en su santo tribunal. Él traerá a la luz las más escondidas cosas y las hará manifiestas delante de cada uno de nosotros. Este verso ciertamente es suficiente para mostrar que el tribunal de Cristo tomará lugar inmediatamente el Señor haya venido por los suyos. Además, este versículo, parece disipar el pensamiento entre algunos de nosotros, que hay un juicio individual en el tribunal delante del Señor para cada creyente. Es cierto, pero al contrario, a la vez, el tribunal será la instancia de oportunidad para manifestar abiertamente las verdaderas intenciones o motivaciones por las cuales un cristiano sirvió en la tierra. Y esa manifestación o esa declaración ciertamente será a la vista y oído de todos, y aun de aquellos que osaron juzgar injustamente el servicio de otros. En el capítulo 3:13, el servicio de cada uno, nos enseña Pablo, es examinado sea bueno o sea malo, pero aquí en este pasaje, específicamente, aquí es examinado el corazón de cada creyente delante del Señor, sus motivaciones, sus intenciones, los reales motivos con los cuales servimos y actuamos. En el capítulo 3, verso 13, Pablo ha dicho: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, hermanos, ningún juicio o examen humano es perfecto, y aún entre nosotros. Pero en aquel día, el santo examen del Señor sabrá separar la paja del trigo y la madera de las piedras preciosas. En la presencia del Señor y ante la vista de todos, nada tendrá más importancia para cada uno de nosotros que ser aprobados por el Señor. En Hebreos capítulo
4, verso 13, dice la palabra: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Debemos ser muy cuidadosos de la manera que valoramos el servicio cristiano. A los hombres nos gusta exaltar lo sensacional y espectacular, los grandes logros visibles. Miramos el número o cantidad de las cosas y tendemos a subestimar lo que es de poca monta o poco visible. El Señor no mira las cosas así, ni de acuerdo con el sentido común del hombre. Por eso es mejor dejar todo juicio al Señor y preocuparnos de lo que estamos nosotros haciendo para el Señor. Romanos capítulo 14, verso 4 nos recuerda claramente esa verdad. Pablo dice entonces: no juzguéis antes de tiempo. Pablo da a sus lectores un mandamiento específico y enfático, que literalmente se puede leer de la siguiente manera: antes del tiempo, antes del fin del tiempo, no juzguéis nada, absolutamente nada. Eso es lo que estaban haciendo los corintios, al decir que uno era mejor que el otro. ¿Cuándo podrá ser erradicado de nuestro corazón la mala tendencia de juzgar todo? A veces somos expertos opinólogos de lo que los otros hacen. De alguna manera todo cristiano, lamentablemente, tristemente, juzga en un grado y otro. Ciertamente de cuánto tendremos que dar cuenta delante del Señor en aquel día. En el capítulo 4, Pablo nos enseña que no debemos juzgar las motivaciones que solo el Señor conoce. Y en el capítulo 5, la iglesia debe juzgar los actos visibles de pecado que traen deshonra al Señor y son dignos de excomunión. Pablo nos dice que no debemos juzgar hasta que venga el Señor. Qué solemne declaración. Eso nos dice claramente que el juicio o el examen del tribunal de Cristo, de cada uno de nosotros, será inmediatamente después del rapto, de nuestra entrada a la gloria, cuando venga el Señor. Así Pablo enseña en Romanos capítulo 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pablo dice que cuando el Señor venga, aclarará lo oculto de las tinieblas. Lo que buscó la oscuridad para no ser detectado, sea bueno o sea malo, será manifiesto. Todo será sacado a la luz en aquel día solemne. Todo lo que está oculto en nuestros corazones, sea bueno o sea malo. Aunque con frecuencia el término tinieblas tiene un sentido siniestro, la palabra tiene aquí un sentido neutral, refiriéndose a asuntos desconocidos. Dios es soberano sobre toda su creación, lo que incluye también las tinieblas, la oscuridad. David dice, por ejemplo, que las tinieblas son como la luz para Dios. Ahí en el Salmo 139, verso 12. En el verso 11 dice: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El día del examen, ante el tribunal de Cristo, muchas cosas que los creyentes desconocían saldrán a la luz. Cosas que fueron ocultadas para que no salieran a la luz. Hechos desconocidos en relación con el comportamiento de un siervo, o bien asuntos celosamente guardados en la intimidad del corazón de algún creyente. Pablo además agrega que el Señor manifestará las intenciones del corazón.
Eso es lo que vale nuestro servicio, el por qué lo hemos hecho. Esto también es lo que determinará si se quema o no, si es aprobado o no por el Señor. En la labranza, nos enseñó Pablo, el criterio será la labor, el empeño, el trabajo hecho, independientemente de su fruto, porque el fruto pertenece al Señor. En la construcción, el criterio a considerar de parte del Señor será si construimos conforme al fundamento que es Cristo, conforme a la doctrina de los apóstoles. Pero aquí en este verso del capítulo 4, el criterio a juzgar por el Señor, a considerar por el Señor, será la intención del corazón, los motivos por los cuales servimos o actuamos para el Señor. Pablo dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada creyente tendrá algo en su vida que sea digno de alabanza. Y ese será el momento para el encomio de parte del Señor. Mejor es que recibamos nuestra alabanza de Dios. La alabanza de Dios está en contraste con la alabanza de los hombres. Tenemos que corregir la tendencia que tenemos de buscar la alabanza de los hombres, la gloria humana. Todo lo que se hizo para propia exhibición o para gloria personal no recibirá recompensa. Tenemos un muy buen ejemplo de esto en el cántico de Débora, que como en el tribunal de Cristo anticipadamente, Débora en su cántico pasa revista a las 12 tribus en su participación en las batallas de Dios. Allí hay alabanza para las tribus fieles y desaprobación para las que no se comprometieron en el día de la batalla. Al decir también que cada uno recibirá la alabanza de Dios, puede que el apóstol esté pensando en aquellos que alaban a Pablo, o a Pedro, o a Apolos, o a otro siervo. Un marcado contraste, volvemos a decirlo, entre la alabanza dada por los hombres y la aprobación dada por Dios. No les compete a los hombres alabar o juzgar, sino solo a Dios. Además, esta alabanza divina es un acto de la gracia, y no el resultado o mérito de las obras de los hombres. Cuando Pablo habla de la alabanza recibida de parte de Dios, nos presenta incidentalmente una prueba más de la deidad del Señor Jesucristo. En el verso 4 nos hemos fijado que habla del juicio o examen que es hecho por el Señor. Y ahora en el verso 5 dice que la alabanza o aprobación será de Dios. Claramente tenemos frente a nosotros una prueba más de la divinidad de nuestro amado Salvador. En conclusión, hermanos, estimados hermanos, podemos decir que para Pablo el juicio que esperaba no era el de cualquier día o tribunal humano, sino el examen de Dios en el día de Cristo, en el tribunal de Cristo. El de Dios es el examen final y definitivo por dos razones. En primer lugar, solo Dios conoce todas las circunstancias. Él sabe las luchas que una persona ha tenido que mantener, los secretos que no ha compartido con nadie. Cada detalle y cada situación están anotadas en su santo libro. Dios no necesita hacer reconstitución de escena, ni ir tras pista de nadie, tras las huellas de nadie. No necesita reunir antecedentes. Él tiene el panorama completo de cada circunstancia que ha rodeado nuestro servicio y vida para el Señor. Y en segundo lugar, solo Dios conoce todos los motivos. Los hombres vemos las acciones, pero Dios ve las intenciones. Muchas acciones que parecen nobles puede que hayan sido realizadas por los motivos más egoístas e innobles. Y muchas acciones que a nuestro juicio parecen de doble intención se han llevado a cabo por los motivos más elevados. El único que puede juzgar el corazón es el que lo ha creado y es el único que lo conoce. Haríamos bien en recordar que no podemos escapar del examen de Dios y que el juicio es algo que le corresponde solo a Dios. Así que no asumamos tan alta responsabilidad que solo le compete al Señor.
No debemos envanecernos unos a otros, nos enseñará Pablo, sino que debemos recordar que todos somos instrumentos empleados por Dios y dotados por Él con distintos talentos y capacidades. Necesitamos, más que juzgarnos unos a otros, orar unos por otros, viviendo en el temor del Señor y en la expectativa de su inminente venida y de nuestra comparecencia ante su santo tribunal. Repetimos las solemnes palabras de Pablo en este hermoso verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Que el Señor les bendiga ampliamente a todos en este día. Ves que acercándose el día va, en que el Señor en su gloria vendrá a recoger en su alfolí lo que sembramos en tanto aquí. En su fruto recogerás y su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor, dulces palabras de nuestro Señor, siempre obrando con celo y con fe, para que rica cosecha nos dé. Entre zarzales podrá caer cierta semilla y no florecer, mas el Señor a cegar vendrá y su buen fruto recogerá. Él su fruto recogerá, si su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor, dulces palabras de nuestro Señor, siempre obrando con celo y con fe, para que rica cosecha nos dé. Muy largo tiempo podrá